Parecía un profesor puritano. Jim era muy cerrado, hasta en sus relaciones más íntimas. Pero tenía un secreto. Buscaba ligues por internet. Era algo embriagador. Gracias. Era una forma de evadirse. Quería creer que era posible. Tengo tu foto. Mola. Pero su vida en internet ¡Fuera! Estaba perdiendo los papeles. haría que se convirtiera en una víctima. Tienes 2 mensajes. ¿Quién es? Ya no seré tan cordial. ¿Quién es? En manos de un torturador que amenazó con destruirle. Sí, el número de póliza es C de Charlie 3X. Y le dije, ¿qué haces? Noviembre de 2007. Eso es todo por hoy. No quiero veros hasta la semana que viene. Y cuando os vea, quiero todos vuestros deberes. El doctor Jim Mauney, de 54 años, llevaba 11 años enseñando comunicación en la Universidad A&M de Bryan, Texas. Le encantaba su trabajo. Enseñar. La mayoría de los profesores o no les gusta su trabajo o no lo reconocen, pero a él le encantaba. Era profesor a tiempo completo, tenía antigüedad, era el más experto y aún quería enseñar a universitarios. Profesor Mauney. Quería... Jim era querido por sus alumnos y respetado por su pasión por la enseñanza. Siempre estaba encantado de ayudar al acabar las clases. Marshall McLuhan y su imagen de los medios. Quería saber si podía explicármelo un poco. Es una buena pregunta. Jim Mauney me dio una clase en mi primer semestre sobre teoría de la retórica. ¿Has leído El medio es el mensaje de McLuhan? Pues no. Era la persona más erudita que he conocido en la vida. No solo había leído cosas, retenía todo. En cualquier asunto que le preguntaras, él tenía un conocimiento muy completo. Empieza por ahí y lo retomaremos más adelante. Vale. Gracias. No solo enseñaba y participaba en investigaciones académicas. A Jim también le gustaba comunicarse con sus estudiantes y compañeros mediante su blog, La Blogora. Aún tengo que puntuar 24 exámenes. Era un bloguero ávido. Lo utilizaba como forma de expresar sus ideas, fueran cuales fueran. Hablaba tanto de su familia como de asuntos más centrados en la enseñanza o lo social. Así se mantenía en contacto con muchas personas y provocaba algunas conversaciones importantes. ¿Hay alguien despierto a estas horas? Pero tras la cara pública que veían sus compañeros académicos, Jim Mauney era una persona muy cerrada. Un hombre con secretos que solo compartía con quienes él quería. Me parece muy interesante que Jim tuviera una parte privada, en cierto modo. Te veo a las 8. Vale, para esa hora podré escaparme. ¿Dónde siempre? Donde siempre. Creo que era muy selectivo y cuidadoso sobre lo que comentaba y lo que no comentaba con otras personas. Pero había una parte de la vida de Jim en la que era muy abierto. Su matrimonio con Miriam y sus 2 hijos, Nick y Dan. Cariño, estoy en casa. ¡Por fin! ¿Por qué has tardado? Lo siento, he tenido mucho trabajo, ha sido de locos. Jim y Miriam se conocían desde hacía 21 años. Yo era estudiante de posgrado y él era un profesor visitante. ¿Cómo estás? Y me habían encargado que le buscara un apartamento, que me asegurara de que estuviera contento y todo eso. Cosa que hice, y cuanto más hablábamos y más hablábamos, ambos pensábamos, tenemos un problema, porque no puedo ir a tus clases mientras salimos juntos. Empezamos a salir, nos comprometimos en agosto y nos casamos en diciembre. Los 2 éramos doctores en retórica y estuve enseñando durante 2 años hasta que diagnosticaron autismo a nuestro primer hijo. Vale, ¿ya estás lleno?
Y entonces tuvimos a nuestro segundo hijo, y un año después averiguamos que también era autista. Así que dije, tú tendrás que ganar dinero y yo cuidar de los niños. Como ya sabréis, tengo 2 hijos autistas. ¿Has llamado al fontanero, Jim? No, no le he llamado. Realmente, Jim no podía hablar con ellos. El mayor es más problemático. Tiene un mayor funcionamiento, pero también ataques violentos. No sabía qué hacer. No podía resolverlo con una hoja y un boli, como resolvía la mayor parte de sus problemas. Y creo que le era muy duro. Creo que los chicos le avergonzaban un poco. El autismo de sus hijos obligó a Jim a enfrentarse a unos problemas personales. Jim me contó que era un alcohólico en rehabilitación y que había dejado de beber. También me dijo que si algo le ayudó a permanecer sobrio fueron sus 2 hijos autistas, Nick y Dan. Y tener a estos chicos que necesitaban tantos cuidados le hizo cambiar su perspectiva. A la pareja le costaba cuidar de Dan, de 16 años, y de Nick, de 19. Entonces, Jim recibió una noticia preocupante. Yo siempre insistía en que se hiciera un reconocimiento anual. Y nuestro médico de familia hacía lo típico. Gira la cabeza y tose, y le preocupaba que su próstata era muy grande. Lo que no es necesariamente un cáncer, pero puede serlo. Así que le mandó al urólogo. Supongo que terminaré yo. Mientras esperaba saber si tenía cáncer de próstata, Jim preparó una visita a la cercana Universidad de Austin. ¿Llevas la cartera, cariño? Sí, la llevo. Le dijo a Miriam que iba a hacer una investigación en la biblioteca de la universidad. La biblioteca de la A&M es bastante buena, pero tenía cosas distintas a las que había en la biblioteca de Austin. ¿Tienes el móvil? Sí, sí, vale. Ve con cuidado, ¿vale? Vale, te llamaré cuando llegue. Gracias. Adiós, chicos. Jim era muy cerrado, hasta en sus relaciones más íntimas, incluso con Miriam. Tengo ganas de verte. Pero el viaje de Jim a Austin no tenía nada que ver con una investigación académica. Creo que todo el simbolismo de las pruebas del cáncer de próstata empezó a preocuparle desde el principio. Necesitaba recuperar una sensación de vitalidad. Lo iba a hacer de forma sexual y salió a divertirse como un hombre. Cuando Jim volvió a casa, Miriam notó inmediatamente que algo no iba bien. No olvides llamar al fontanero, ¿vale? No se comportaba como siempre. ¿Va todo bien, cariño? Unos 10 minutos antes de ir a clase dijo, cuando me fui a Austin me acosté con un hombre. Lo siento, me voy a clase. Hablamos luego. Y se marchó. Fue un momento desgarrador. Miriam no pudo preguntarle sobre lo ocurrido durante el fin de semana en Austin hasta que Jim volvió por la tarde del trabajo. ¿Por qué no dices nada? Me dijo que había ido a ver a un tipo en Austin la semana anterior. No había planeado nada de esto. ¡Ah! ¿No lo habías planeado? Vale, estupendo. Y se habían estado comunicando toda la semana, cosa que yo no sabía. Y se marchó. Se vieron, fueron a un hotel, hicieron lo suyo. Y entonces se volvió a casa porque, por supuesto, se sentía muy culpable. ¡Oh, ni se te ocurra tocarme, ni se te ocurra!
Lo único que nos prometimos cuando empezamos a salir y cuando nos casamos era que esa era la única cosa que no haríamos nunca. ¿Por qué no reconoces que eres gay y punto? No sé si soy gay. No sé si soy gay. Y dijo que lo único que quería en su vida era tener a nuestra familia. Y por otro lado, poder salir con otros hombres. Te quiero, pero no sé por qué no podemos hacerlo. Y le dije, mira, soy una chica sencilla. Quiero que estés por completo en mi lado de la acera. Miriam aún se estaba recuperando de la revelación de Jim, cuando la pareja recibió una terrible noticia: el resultado de la biopsia de Jim. No tuve tiempo de enfadarme con él. Y creo que tenía derecho a enfadarme con él, porque hizo eso tras... ¿qué? ¿21 años de matrimonio? Porque el miércoles siguiente a ese lunes le dijeron que tenía cáncer de próstata. Esta mañana me ha llamado mi urólogo y ha confirmado que tengo cáncer. Me someteré a una prostatectomía completa. Nada más recibir el diagnóstico, Jim prometió a Miriam que su salida de Austin sería una salida de una noche que no volvería a pasar. Cariño, no te servirá si no te operan. Miriam sintió que debía apoyar a su marido durante el duro tratamiento al que se enfrentaba. Tenemos que pasar por ciertas cosas, lo sabes. Es muy difícil gritarle a alguien al que acaban de diagnosticar un cáncer. Cuando ves la magnitud de enfrentarse a un cáncer contra, ya sabe, lo que había pasado, parece una nimiedad y el cáncer algo más grande. Pero Jim no podía olvidar lo que había sentido en Austin. Y pronto sus impulsos amenazarían con destruir todo lo que amaba. En enero de 2008, después de que le quitaran la próstata en una operación, los médicos dijeron a Jim Mauney que estaba libre de cáncer. Tuvo mucha suerte, porque el cáncer estaba únicamente en la próstata. Esa cosa tan peligrosa ya estaba fuera. Estaba tan feliz porque no iba a morir. Porque pensé que mientras él viviera, había esperanza. Pero una parte de la vida de Jim no sería la misma. Una consecuencia de su operación era que no podía tener erecciones. La amenaza del cáncer de próstata es muy perturbadora para un hombre. Tiene un peso simbólico que va más allá del hecho de tener cáncer. Hola, soy yo. Oye, esta noche tengo que trabajar hasta tarde. Tengo que evaluar cosas. Vale, voy a... Aunque los impulsos sexuales de Jim seguían igual, había asumido que su vida sexual activa había acabado. Podía ir a Internet y empezar a experimentar. Creo que también pensó, puedo volver a experimentar lo que pasó en Austin, en una especie de entorno controlado y seguro. Y creo que eso lo emocionó mucho. Así que empezó a ir a gay.com. Jim pasó cada vez más tiempo en salas de chat gays, donde utilizaba el apodo Texas Top. ¿Qué te trae por aquí?
Seguro que tienes loquitos a los chicos. Ya quisiera. Bonita foto, estás fuerte. Me gusta hacer ejercicio. ¿Te gustan los músculos? Hola, guapo. ¿Quieres chatear? Si tú quieres, yo también. Chatear y más. Creo que Internet le era muy importante, porque cuando estamos ahí nos sentimos solos y al mismo tiempo nos acompañan otras personas imaginarias. Llegó hasta tal punto que llegaba a casa del trabajo. Hola, cariño. Hola, ¿qué tal el día? Bien. Y se iba al ordenador. Tengo como 1 hora de trabajo. Ah, vale. Y se quedaba hasta la hora de dormir. Y a partir de ahí no dejó de ir a peor. Mientras pasaban los años, Miriam no sabía lo que hacía Jim en su estudio, ni que su vida sexual por Internet había cambiado hacia una dirección en concreto. Parecía que buscaba mujeres transexuales y creo que le interesaba buscar a alguien con esa extrema feminidad. En diciembre de 2012, Jim comenzó a chatear con una persona que le llamó la atención de inmediato en una sala transexual. Su apodo era Pretty Girl 1985. ¡Qué sonrisa tan bonita! Pronto se revelaría con su nombre real, Karen. ¿Cómo eres? Encantada de conocerte, Jim. Soy Karen. Karen se presenta a Jim en Internet como una chica transexual de 18 años. Y le pica la curiosidad de inmediato. Jim, ¿eres de Texas? Y en este caso, con Karen, empieza una relación íntima entre los dos. Para Jim, ese era el poder de Internet. Podía empezar a confesarse de una forma que no podía hacer con una persona real. Podía hacerlo en la red. Conmigo puedes ser tú mismo. Empezaron a contarse verdades. Y en el caso de Karen, una de sus verdades era que tenía 16 años, no 18. El contacto sexual con un menor es ilegal, pero Jim estaba enganchado. Tienes de todo. Eres guapo, eres listo. Creo que Jim le triplicaba la edad. Y para que ella le contactara y lo hiciera de una forma aparentemente sincera, muy sincera, era algo embriagador. Era una forma de evadirse. Quería creer que esto era posible. Quería creer que esto le podía pasar. Y le pareció lo correcto. Su conversación se hizo cada vez más explícita. Y hablaron de intercambiarse fotos suyas desnudos. Y lo hicieron. Intercambiar fotos de desnudos con un menor también es ilegal. Jim sabía que se jugaba su empleo, su matrimonio, incluso la cárcel. Sabía muy bien el riesgo que corría con una menor de edad. Tengo tu foto. Podía echar por tierra su carrera profesional y tener problemas serios con la ley. ¿Diga? ¡Aléjate de mi hija, pervertido! ¿Quién es? Tiene 16. ¿Quién es? Hola. Me imagino que se quedaría petrificado.
Era la cosa más escalofriante que le había pasado. Al sentirse amenazado, Jim intentó borrar de su ordenador los registros de su comunicación con Karen. Era como si saliera un puño real de Internet. ¿No vas ni a saludarme? ¡Fuera! Creo que él temía por su carrera, por su dignidad, por su futuro. Temía ir a la cárcel. Pero el padre de Karen no tardó en ponerse en contacto. Soy el padre de Karen. Karen está muy traumatizada por lo que le has hecho. Esta vez utilizó la cuenta de Karen. Jim se lo tomó muy en serio. La enderezo de una vez y tú la perviertes. Creo que su miedo era muy intenso, muy real. Si no le busco ayuda, le dará una crisis nerviosa. Tú tienes la culpa. Es joven, vulnerable e impresionable. Tengo que llevarla a un psicólogo. El padre quiere curar a su hija de esta experiencia traumática, de la relación con Jim, y él se pone en el lugar de un padre indignado y furioso. No puedo permitírmelo, pero mi hija necesita ayuda. Tú pagarás su terapia. Jim decidió que su única salida era aceptar la exigencia del padre de Karen. Mantuvo las apariencias de una vida normal con sumo cuidado, pero sabía que, de alguna forma, tenía que conseguir el dinero. Tenía problemas económicos. Jim mencionó varias veces que la atención de sus hijos o su medicación afectaban a su economía, le provocaban mucho estrés. Las parejas siempre tienen problemas económicos. El padre de Karen no tardó en decirle exactamente cuánto dinero quería y dejó claras cuáles serían las consecuencias si no pagaba. Escúchame, viejo verde. Ya no seré tan cordial. Si quieres que olvide todo esto, dame $5.000 al acabar el mes. O le diré a todo el mundo que eres un maldito pederasta. La universidad, la policía, tu mujer, lo sabrán todos. Creo que en ese momento Jim estaba desesperado. Debía estarlo, intentaba conseguir el dinero y mantenerlo en secreto. Jim se sentía atrapado, aterrado porque su relación ilícita con Karen, de 16 años, iba a revelarse y no veía ninguna salida. Jim Mauney debía conseguir $5.000 para pagar la terapia de una chica de 16 años, a la que había enviado fotos explícitas, o enfrentarse a que se publicara su relación con ella. Al ser exalcohólico, las viejas costumbres de Jim no tardaron en volver. La A&M es muy conservadora, y una de las cosas en las que es más conservadora es que no se admite alcohol dentro del campus, sin excepciones. Estaba perdiendo los papeles porque él lo sabía. Todos los del campus lo sabían. Es una de sus tradiciones. Es un campus sin alcohol. Enfrentado a la exigencia económica del padre de Karen, Jim no tuvo otra opción que usar los pocos ahorros de la pareja. Intentó mantenerlo en secreto. Y Miriam se ocupaba de las finanzas de la familia, así que necesitaba conseguir el dinero sin que Miriam se enterase. El padre le dijo que la forma de mandarle el dinero era a través de una tarjeta de crédito prepago. Es como la de los teléfonos móviles, cualquiera puede meter dinero. Y le dijo al profesor Auni los números PIN para que enviara el dinero a esas tarjetas. Sus respuestas eran muy sinceras. Tengo el dinero, lo meteré en la tarjeta. Te llegará al acabar el día. Lo siento mucho.
Mencionó que hacía todo lo que podía para conseguirle el dinero lo antes posible y creía que todo terminaría en cuanto hiciera los pagos. Jim consiguió reunir 1.500 de los $5.000 que le habían pedido, sin decírselo a Miriam. El profesor Aouni entregó los $1.500 y entonces le dijo al padre de Karen: «Me cuesta conseguir el resto del dinero. Haré lo que pueda para dártelo». Jim sabía que solo tenía hasta Año Nuevo para conseguir los $3.500 que le había prometido al padre de Karen, o podría revelar su secreto. Empezamos a encontrar cervezas ocultas por todos los sitios. Y su coche cada vez tenía más latas vacías. Enero de 2013. Al llegar el mes de enero, el padre de Karen volvió a escribirle. Ponte las pilas. En ese momento, el padre de Karen empezó a escribirle muy agresivo. Le llamó de todo. ¿Qué crees que pensará la comunidad de A&M sobre que hablaras con mi hija transexual y le enviaras fotos obscenas? Y se volvió cada vez más agresivo con el profesor. Como no me digas nada, te juro por Dios Todopoderoso que la policía, tu lugar de trabajo, tus estudiantes, todo Internet, todos verán tus conversaciones, tus mensajes, las fotos que enviaste. ¿Qué más quieres? Estoy completamente arruinado. Nunca había hecho algo como esto. Solo rezo para que me perdones. Estaba desesperado. La presión le estaba destrozando. Volvía a beber a menudo. Estaba metido hasta el fondo en una espiral negativa, una bastante peligrosa. Al no poder conseguir el dinero, la desesperación de Jim le llevó al límite. Se acabó. Ni hablar, no hemos acabado. Vale, lo siento. Ha sido un momento de debilidad. ¿Me perdonas? Miré y había una foto mía de nuestra boda, la que siempre tenía en la mesa del trabajo. Pero estaba envuelta en una hoja de papel rayado y era una nota de suicidio. Estoy en el aparcamiento de Northside. He venido a suicidarme. Miriam fue inmediatamente al aparcamiento, con la esperanza de llegar a tiempo antes de que Jim cumpliera con su amenaza. ¡Jim! Oh, Jim. Cariño. Y le dije, ¿qué haces? Lo siento mucho. Aquel día se metió en el edificio del aparcamiento. Salió del coche y se subió al borde. Y dijo que iba a tirarse del edificio. Y le dije que tenía que volver a casa. Le dije, vuelve a casa, por favor. Miriam, lo siento mucho. No pasa nada. Y entonces me contó lo que estaba pasando con el asunto de Internet en el que se había metido. Estuve chateando con una transexual en Internet. ¿Qué? Y Jim dijo que ella le había enviado a este tipo la letra de nuestra casa para pagarle.
Quiere dinero para el psicólogo. No le habrás dado nada. Y esperaba otro pago de $1.500 a las 5 en punto de ese miércoles. Y le dije, ¿pero de qué estás hablando? Tiene 16 años. ¿Qué? Me quedé ahí un rato. Y empecé a reírme. Porque era la cosa más ridícula que había oído nunca. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Si hubiera pasado en un episodio de Ley y Orden, él se habría largado del salón pensando que todo era una gran estupidez. No, tengo que conseguir el dinero. Jim, escúchame. Lo siento, escúchame, escúchame. Pero Jim estaba mentalmente tan destrozado con el alcohol y todo lo emocional. Así que le dije, bueno, pues va a tener que esperar una temporada, porque no va a haber ni un centavo más. Jim. Para Miriam, era obvio que Jim había sido víctima de un chantaje deliberado. Sí, llamé antes por mi marido, Jim. Ahora que conocía su secreto, tomó el control, prohibiéndole cualquier contacto con el padre de Karen. No nos va bien. No nos va nada bien. Sí, llamé al abogado, me tiene que llamar. Tenía abogado y dijo que teníamos un problema, que teníamos que protegerle, asegurarnos de que estuviera bien. Sí, ¿está disponible? Con la ayuda de los amigos más cercanos del trabajo de Jim, hizo que se cogiera una excedencia de la universidad. Así Jim tendría la oportunidad de recuperarse de las amenazas de su chantajista. No dejaba de decirle, este tipo es débil, es insignificante, no es alguien que pueda acabar contigo. No se lo permitiremos. A punto de comenzar su excedencia, parecía que Jim empezaba a recuperarse. Pero el padre de Karen volvió a perseguirle para que le diera el dinero. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes a mis mensajes? Tienes que zanjar esto ahora. Era una tras otra y tras otra. Y veía cómo le temblaba la mano cuando iba a sacar el teléfono. Asumiré que no vas a cumplir tu palabra. O me llamas, o llamo a la Universidad A&M. Tu última oportunidad. Haz lo que debas hacer. Eso era lo que podía... La cosa que tenía el mayor poder para someterlo era mirar ese mensaje de texto. Aún se creía la historia y aún no quería olvidar lo que creía. Jim tenía mucho cuidado al gestionar su imagen pública. Y cuando empezaron a salir estos detalles, había perdido el control. Y creo que en el fondo era lo que más aterraba a Jim, perder el control de su imagen pública. Cuando Jim fue a trabajar al día siguiente, averiguó que el padre de Karen había cumplido con su amenaza. Jim, tienes 2 mensajes. Tienen que ver con una agresión sexual a una estudiante. No cojáis más llamadas de este prefijo. ¿Entendido? Entendido, vale. Vale, yo me encargaré de esto. Vale. Bien. Mira tus comentarios en Coofers.com. Coofers.com es un sitio en el que se puede hablar sobre maestros y profesores de universidades, intercambiar comentarios y puntuarlos. De repente había un comentario breve en una web que ponía nota pública a profesores. Mencionaba a Karen en una web pública, dándole una gran carga emocional. La amenaza que representaba para Jim era muy clara. Creo que para él fue la gota que colmó el vaso.
Porque ese era su mundo, en el que él era el gran retórico, el dueño de su imagen. Creo que para él una cosa era sentirse avergonzado por lo que había hecho. Pero era algo totalmente distinto. Que otros supieran lo que había hecho. Y el hecho de tener que vivir con ese conocimiento publicado. Voy a suicidarme. A ti te juzgarán por extorsión. Creo que no podía vivir con tanta presión. Nick vino y me dijo, «Mamá, está la policía». Así que salí de la cama, ni me di cuenta de que estaba en pijama. Y entonces me dijeron, ¿es usted una pariente de Jimony? Dije, sí, es mi marido. No. Señora, nos gustaría entrar. No. Solté un rugido, ni siquiera sé cómo pude hacer ese sonido. No era un grito, era algo mucho más primitivo. Y me desmayé. Jim se había quitado la vida y la caza de su torturador iba a comenzar. El 8 de enero de 2013, el profesor Jim Aunis se suicidó después de que un chantajista le amenazara con publicar su relación por internet con una niña transexual. Cuando la policía recuperó el móvil de Jim, consiguieron acceder a su buzón de voz y había un mensaje del padre de Karen. Te prometo que tengo material de sobra para mandar al colegio o mandar a la policía. A quien haga falta lo enviaré a tus estudiantes. Me da igual. El tono de los mensajes sugirió que el miedo motivó el suicidio de Jim. La policía entró en su ordenador de A&M y encontraron parte de la correspondencia y los emails que llevaron a una dirección de email. La dirección de Karen era prettyghoul1985@yahoo.com. Al recuperar los mensajes y correos electrónicos de Jim, los investigadores encontraron rápidamente su relación con Karen, su padre y sus exigencias. Siempre que te enfrentas a pruebas forenses informáticas, hay unos desafíos porque hasta aquellos que conocen Internet de forma rudimentaria saben que puedes crear otras identidades, crear emails que encajen con estas identidades. Y el padre de Karen se había preparado creando emails que encajaban con estas identidades. Pero había una pista sólida con la que los investigadores pudieron actuar. Una de las pistas más importantes en una investigación criminal es seguir el dinero. Y el dinero les llevó a una cuenta prepago del banco. Así que rastrearon el uso de la tarjeta prepago hasta una transacción en una tienda de productos para el hogar. Consiguieron las imágenes de vigilancia y entonces supieron que buscaban a esta persona. Detective Ohana. ¿Sí?
Sí, ¿tiene un nombre? Lo que descubrimos era que un tipo llamado Duplessis era la persona responsable de la extorsión al profesor Aunis. Daniel Duplessis, ¿cómo se escribe? Duplessis, de hecho, tiene una hija. Se interrogó a la hija. De acuerdo, ¿tiene una dirección? Qué sonrisa tan bonita. Lo que contó la hija a la policía era perturbador. No se llamaba Karen, sino Scarlett. Nunca había oído hablar de Jim Aunis y nunca había contactado con él. ¿Cómo eres? Encantada de conocerte, Jim. Yo soy Karen. Karen no existía. Ni existía el padre de Karen. Si no le busco ayuda, le dará una crisis nerviosa. Todos estos personajes eran parte de la imaginación de Duplessis. Tu última oportunidad. Pero para el profesor Aunis eran muy reales. Lo que hizo Duplessis fue comprender muy bien a Jim. Detectó que era alguien que no quería que eso se hiciera público y que por ello podría extorsionarlo durante mucho tiempo. Cuando los investigadores buscaron el nombre de Duplessis en la base de datos policial, encontraron una información alarmante. Duplessis había abusado sexualmente de su hija y la obligó a que posara para las fotos explícitas que utilizó para engañar a Jim Aunis. Es muy triste y demuestra lo que puede ocurrir en Internet. Una persona puede tener una relación con personas a las que no ven nunca, con las que no hablan nunca, así que cualquiera puede ser cualquiera. El líder en noticias, emitiendo en alta definición. Daniel Duplessis fue detenido en marzo de 2013. Buenas noches. Un hombre condenado por chantajear a un profesor de la A&M pasará mañana por un tribunal federal de Houston para ver su sentencia. Daniel Duplessis se declaró culpable de un delito de extorsión. Duplessis fue sentenciado a 1 año en una prisión federal. Todos tenemos nuestras luchas internas, nuestros fallos y desearía haber podido ayudarle en algo, que hubiera compartido sus cosas. Quizá no todo, ¿verdad? Pero algunas cosas con las que podría haberle apoyado. Como no compartía nada, no pude ayudarle. Jim era brillante, absolutamente brillante. Era un genio de muchísimas formas. Pero eso no quiere decir que no tuviera muchos problemas, no quiere decir que no tuviera un lado oscuro en su vida. Y creo que hace falta recordarlo. Con todo el éxito profesional que ha tenido Jim, tuvo muchos problemas. Es trágico y triste. Construyó ese mundo a partir del blog. De ahí iba a Facebook y de ahí a páginas web sexuales. Y entonces de repente, Internet, su reino de fantasía, se volvió muy real. Y eso hizo que todos esos mundos se le echaran encima. Porque ya había dejado de ser agradable. Ya no iba a ser una fantasía y eso acabó con él.